Pues ahora tengo el placer de estar con nuestros amigos de Sernauto, porque si vamos a hablar de comercio exterior, saben que hace unos días estábamos en esa feria del ICES y coincidía con mi invitada, que es María Begoña Llamazares, la responsable o la gerente de mercado de Sernauto, y si tengo que hablar de comercio exterior y de exportaciones, tengo que hacerlo con ella. Hola Bego, ¿cómo estás, amiga? Hola, Chimo, muy bien, ¿qué tal todo? Bueno, pues bien, sobrevivimos a los calores y al trabajo, pero bueno, dicho esto, ¿cómo me valorarías? Yo doy el titular y tú me lo valoras, ¿vale? Y luego ya entramos en conversación. Las exportaciones españolas de componentes de automoción alcanzaron los 24.688 millones de euros en 2025. Por favor, valóralo tú. Pues yo diría que estas cifras lo que reflejan es la fortaleza del posicionamiento internacional de lo que es la industria española de proveedores de automoción. Y además lo que ponen en valor es que no solo hablamos de que en un escenario global, ¿no?, donde sabes que ahora mismo esta industria se enfrenta a grandes retos, como puede ser la transformación tecnológica, la evolución de las cadenas de suministro, ¿no?, y ahora mismo la creciente competencia internacional a la que nos enfrentamos. Poder presentar estas cifras de cierre cuando hablamos de los intercambios comerciales, esto lo que quiere decir es que el área de comercio exterior es un elemento clave, ¿no?, para el crecimiento sostenible de este sector y de los proveedores de automoción que lo integran. Claro. Decía yo, quiero que me lo valores tú, porque el titular es que ha decrecido un 1,5%, pero sin embargo lo que tú decías es cierto. Con el contexto que hemos tenido es una tremenda capacidad competitiva del sector, lo que ha demostrado. Cierto, es verdad que a nivel de cifra total, cuando analizamos las tasas de crecimiento, supone una caída de un 1,5%, que si analizamos el contexto actual, como toda la incertidumbre, ¿no?, que estamos viviendo a nivel global, con lo que está sucediendo a nivel geopolítico, cómo está afectando a algunos mercados que son los principales socios comerciales de la industria española en general y en particular de la de automoción. Cerrar 2025 con estas cifras es un dato positivo. No quiere decir que nos conformemos, sino que lo que está mostrando es que los proveedores españoles de automoción lo que están mostrando es que son muy competitivos, que son productivos y que por eso, cuando hablamos de la oferta global dentro del sector de automoción, por eso los grandes operadores trabajan con el sector español, ¿no? Porque mostramos eficiencia, calidad, tú me entiendes, innovación. Y por eso estamos haciendo que también otros productores de China, especialmente, pero de los países asiáticos, vengan piensen en España, porque yo siempre digo que la cadena global de suministro es la que les está haciendo que piensen en nuestro país por muchos otros condicionantes, pero especialmente liderados por porque es un gran atractivo trabajar con las empresas de aquí. No, es cierto, al final siempre damos los datos de posicionamiento de España como fabricante de vehículos a nivel europeo y a nivel mundial, y ciertamente poder estar en el top 10 a nivel mundial es en gran medida gracias a toda la cadena de suministro que existe en torno a lo que es el fabricante del vehículo. Es decir, es fundamental tener toda esta cadena de valor que al final son los proveedores que están suministrando las piezas, los componentes, las nuevas tecnologías que van incorporadas en los vehículos que se ponen en el mercado. Y esto también hace un efecto atracción de inversión extranjera. Exacto, hace un efecto de llamada, que decimos, de inversión extranjera, pero vamos a analizar ciertas cosas, pero vamos a empezar por una, porque precisamente cuando se habla de automoción, tú lo decías, parece que solo se habla de la fabricación
última de vehículos, pero no se habla de todo lo que lleva un vehículo. Y el año pasado se hablaba de que, bueno, total, los aranceles a Estados Unidos no nos afectaban tanto porque no se exportaban vehículos. Ya, pero nuestro sector exporta mucho a Estados Unidos. ¿Cómo ha sobrevivido el sector a los aranceles y sobre todo a la incertidumbre de Estados Unidos el año pasado? A ver, nosotros siempre decimos lo mismo. Para nosotros el mercado norteamericano es un mercado muy importante. Es cierto que si tomamos cifras totales no es de los más relevantes. Exacto. Porque nuestros principales socios comerciales en términos de facturación, lógicamente, son los principales mercados europeos, pero es para nosotros un mercado muy importante cuando hablamos de innovaciones, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de diversificación de mercados. Lo sucedido a lo largo de 2025, lógicamente, ha impactado en los proveedores españoles de automoción, ha impactado en sus exportaciones, porque todo lo que sea generar incertidumbre o todo lo que sea un incremento en el coste de tus productos, lógicamente va a tener un impacto, ¿no?, en la demanda. Y Estados Unidos ha cerrado con una caída de un 19,5% sobre el valor de las exportaciones totales de cierre. De hecho, la edición anterior, en 2024, cerramos con una facturación superior a 2.000 millones y este año nos hemos situado en torno a los 822 millones. Bueno, no está nada mal. Vamos a hablar de esas, ya que me lo has mencionado tú, de ese top 10 de países de la Unión Europea, que es obviamente nuestro principal mercado. ¿Quién situamos en ese top 10? No hemos cambiado mucho respecto al año pasado, por otra parte, en ese ranking, pero cuéntanos quién son nuestros principales mercados en la Unión Europea. No, es verdad que con relación a lo que es la Unión Europea, lo que es el mercado comunitario, realmente el ranking no ha variado. Uh-huh. Y eso no es una mala noticia. No, eso es buena noticia. Exactamente, mantenemos la competitividad dentro de Europa. Nuestro principal socio comercial es Alemania, uh-huh. Le sigue Francia, Portugal, Italia y Polonia. Y luego a mí siempre me gusta hacer una mención al buen comportamiento que otros mercados de Centro Europa están adquiriendo. Cada vez están adquiriendo más peso y más relevancia para la industria española. Estoy ahí hablando de mercados como puede ser República Checa, como puede ser Eslovaquia, como puede ser Rumanía. Además, son mercados que las exportaciones a los mismos han crecido en algunos casos a 2 dígitos, con lo cual también lo que nos está mostrando un poco, quizás me adelanto porque seguro que tú a lo mejor me preguntas al respecto. Yo te sigo. ¿Cómo va también pivotando un poco quizás la producción de determinados modelos de vehículos pues hacia otros mercados dentro de lo que es la Unión Europea y que hasta hace relativamente poco no eran los considerados tradicionales como puede ser Francia o Alemania? Exacto. O España. Sí, pero es que fíjate que ya estaba mirando las cifras y es verdad que pivota, pero es que Polonia ya supone el 5,7% de esas exportaciones a la Unión Europea, la República Checa el 4,8%, Eslovaquia el 4,3%, Rumanía el 3,9%, Bélgica el 3,1%. Es decir, son países que están todos por encima ya del 3%, rondando el 3%. Italia, por ejemplo, que era uno de nuestros grandes mercados de exportación en los momentos florecientes de fabricación de coche italiano, está en el 6,8%. Es decir, es verdad que está pivotando mucho los centros de producción en Europa y lo bueno es que nuestra industria se adapta a ellos. Claro, pero en base a este tipo de señas de identidad que tiene el sector, que es verdad que a lo mejor sonamos como muy repetitivos, pero que es la realidad, es que estamos hablando de un sector que es muy, muy eficiente, que apuesta claramente por la innovación y las nuevas tecnologías y, lógicamente, eso luego se traslada a la realidad de lo que es el negocio. Pero si tenemos que analizar realmente cómo está el negocio, tenemos que analizar lo que pasa fuera de esas fronteras de la Unión Europea y en los mercados extracomunitarios, porque aquí sí que habría mucho análisis que hacer. Cuéntame, ¿cuáles son nuestros principales mercados y cómo se ha variado? Aquí es verdad que sí que ya ha habido una cierta variación, ¿no? Porque ya entra
en ese top 10 algún mercado que por determinadas circunstancias, igualmente geopolíticas, habíamos perdido peso, ¿no? Aquí, si consideramos la Unión Europea como un mercado único, tenemos la Unión Europea, seguido del Reino Unido, Marruecos, Estados Unidos, Turquía, México, China, Argelia, Sudáfrica y Brasil. Aquí ya hay que destacar que Argelia vuelve a tomar protagonismo dentro de las exportaciones españolas, que sabes que durante una serie de ediciones habían caído totalmente las ventas a dicho mercado y se empieza a recuperar cierta normalidad en el mismo. Me llama la atención que si bien Estados Unidos crece, si bien el Reino Unido crece, y es nuestro primer mercado extracomunitario, como tú decías, el 4,7%, Marruecos, que es el segundo, como tú bien mencionabas, tiene un descenso de casi el 20%. ¿Qué ha pasado en Marruecos este año, amiga? No, lo que puede pasar también en ocasiones, porque claro, las cifras son objetivas, podemos encontrarnos con que en determinadas ediciones, a lo mejor por la localización de un nuevo proyecto en un mercado, en un determinado año, a lo mejor hay un crecimiento muy elevado. Sí, o en otro la fábrica se está preparando para un nuevo vehículo y entonces se exporta menos porque no se están fabricando al mismo ritmo. Entonces también va variando un poco, también tenemos que tener en cuenta, por eso es tan importante la diversificación de mercados, porque esto te permite compensar a veces variaciones que puedes experimentar en otros. Claro. Por ejemplo, en 2025, con relación a Alemania, nuestro principal socio comercial, hemos crecido, hemos registrado una tasa de crecimiento, pero en ediciones anteriores, si te acordarás, hemos registrado tasas de decrecimiento. Es decir, los mercados no son inamovibles, sino, claro, que tienen vida propia, van variando, y luego existe una cosa que se llama la competencia internacional. Estamos en un sector tan globalizado que, lógicamente, mantener tu cuota de mercado no es sencillo, no es fácil. Es muy interesante el caso de Turquía, que a mí me parece que es otro mercado muy especial, que ha crecido un 10,7%, ha alcanzado ya los 800 millones de euros, y me parece un mercado muy a tener en cuenta. Sí, Turquía lleva ya varias ediciones. Bueno, todos sabemos que Turquía es uno de los grandes operadores a nivel mundial. Exacto. Cuando hablamos en automoción, y es verdad que desde hace unas ediciones el sector se ha ido cada vez posicionando mejor en el mismo, adquiriendo más presencia y más relevancia, y ciertamente si ves las cifras totales, pues facturamos un total nada desdeñable de más de 800 millones de euros, lo cual pues es lo que refleja que al final no solo podemos depender de nuestros socios tradicionales, que es la Unión Europea, que lógicamente tenemos que lograr mantener ahí la cuota de mercado, sino que tenemos que ir ganando cada vez mayor peso y presencia en otros mercados, que poco a poco también ellos van demandando su posición en la industria de automoción global. Vamos a saltar el Atlántico y vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido al otro lado. Estados Unidos ya decíamos que habían decrecido un 19,5%, pero México también. Y esto, si te soy sincero, requiere un análisis, porque entiendo más lo que pasa en Brasil con un crecimiento importantísimo de casi el 47% que lo que está pasando en México. Porque en Estados Unidos las causas las podemos entender, pero en México me resulta extraño. Bueno, pero al final todo está interrelacionado, quiero decir. También tenemos que tener en cuenta que los flujos comerciales no siempre son directo. Exacto, eso es verdad. De hecho, claro, la edición anterior, cuando hablábamos de los posibles impactos que podía originar la política arancelaria que estaba aplicando Estados Unidos, siempre citábamos que el impacto no iba a ser solo directo, sino también indirecto, porque España tiene mucha inversión productiva en México y luego, además, se utilizaba en ocasiones México también como puerta de entrada para determinados flujos comerciales a Estados Unidos. Con lo cual, al final, esto también lo que genera es un impacto indirecto. Si se han parado esos flujos comerciales, las consecuencias las sufrimos también allí.
Oye, ¿y Brasil? Porque Brasil es uno de esos grandes BRIC de los que hablábamos antes y veo que nos estamos reposicionando muy bien, diría yo. Bueno, con relación a Brasil, yo, fíjate, lo que citaría es el acuerdo alcanzado Mercosur. Exacto, importante. Su entrada en vigor, que además tiene un capítulo específico para automoción, que sabes que ha sido una industria muy penalizada, porque el mercado brasileño impone unas barreras de entrada muy elevadas y es cierto que durante muchísimos años ha sido muy complicado para los proveedores, no digo solo españoles, digo para proveedores todos. europeos en general, el poder entrar en ese mercado si no era con una relocalización industrial en el mismo. Entonces, la entrada en vigor de la parte comercial del Mercosur va a ser muy favorable para que, digamos, que haga como una reconfiguración, ¿no?, de los flujos comerciales entre lo que es Europa, en este caso es España, y Brasil, que no olvidemos que Brasil es una de las grandes industrias de automoción a nivel mundial. Puede ser un año en que veamos, gracias a ese acuerdo de Mercosur, que 2026 me refiero, que Brasil empieza a generar mucho más negocio para la industria española y en especial para la de componentes. Va a ir lento el proceso, porque todo implica también una serie de ajustes administrativos y burocráticos y al final eso va a llevar un periodo, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, tampoco las expectativas son que a cierre de 2026, 2026. Todavía, fíjate, pensando en 2027, las expectativas no son que a 2026 vaya a haber un gran crecimiento vinculado a Brasil gracias al Mercosur, pero es verdad que la tendencia es positiva, ¿no? No hay nada más que ver las cifras de cierre del 2025. Exacto. Y hablamos de ese tercer mercado que está en ese 1,4%, igual que Argelia que mencionabas tú, o Brasil, aunque las tendencias pueden ser distintas, pero han cerrado el ejercicio 2025 ahí, que es Sudáfrica, que ha reducido un poco, pero que es un destino estable para las exportaciones españolas. Sí, cierto. Es verdad que cuando hablamos del continente africano siempre hay dos grandes polos industriales en automoción. Uno es Marruecos y el otro es Sudáfrica. Exacto. Y con relación a Sudáfrica es verdad que dentro de lo que es la Unión Europea, la industria de automoción española está bien posicionada. Es verdad que hay sus vaivenes, porque también hay que tener en cuenta que con relación al valor de las exportaciones, también hay que tener en cuenta la variación en el tipo de cambio. Al final existen las divisas y eso también a veces marca un poco cuál va a ser el valor final, ¿no?, a tener en consideración. Pero es cierto que es un mercado en el cual el sector español de proveedores de automoción está posicionado y funciona bien. Y yo creo que hemos dado un repaso a todo ese top 10 de las exportaciones si tomamos, como decimos siempre, la Unión Europea como un solo bloque. Ojalá funcionara así la Unión Europea, Begoña, y eso lo digo yo, no lo tienes que decir tú. Hemos hablado de Unión Europea, de Reino Unido, de Marruecos, de Estados Unidos, de Turquía, de México, de China. No, nos faltaba China, Argelia, Sudáfrica y Brasil. Sabía que me dejaba uno. Nos faltaba China. ¿Qué ha sucedido en China este año? ¿Quizá la superproducción o qué ha pasado? Porque hemos reducido un poquito nuestras exportaciones al país asiático y parece que es al final se vende como que es el gran motor de la producción de vehículos en el mundo. En el caso de China son condiciones macro y microeconómicas del propio país. Quiero decir, al final también hay que tener en cuenta que la demanda interna, en función de las condiciones económicas de ese mercado, exactamente no han incentivado las exportaciones españolas al respecto. Es cierto que el sudeste asiático son mercados que en general cuesta más la entrada, cuesta más la llegada y cuesta posicionarse y mantener una cuota de mercado. Cuesta más mantenerse, ¿verdad? Es un negocio casi del momento, de la oportunidad. Begoña, nos quedan 3 minutos.
Hazme un balance y una previsión para 2026, que siempre te la arranco, por favor, esa bola de cristal. Ya estamos a mitad de año, una bola de cristal un poco con los 2 primeros trimestres cerrados. Pues, a ver, a fecha actual es cierto que la incertidumbre que existe en mercados internacionales es elevada. Uh-huh. Es cierto que ahora mismo estamos asistiendo a una serie de circunstancias geopolíticas que afectan a todas las industrias, por supuesto, no solo la de automoción, pero, pues por ponerte un ejemplo, la circunstancia ahora que estamos viviendo vinculada a Oriente Medio, que eran unos mercados con muy buen desarrollo cuando hablamos del sector automoción, y ahora mismo pues la industria va a sufrir las consecuencias. Entonces, cierre de año, no tenemos una estimación como tal. Si cerramos más o menos como se ha logrado en 2025, serían unos muy buenos resultados. Con un año de estabilidad serían muy buenos resultados, dado todo lo que ha pasado, que además recordemos que ha habido problemas en el estrecho Hormuz, hay muchos problemas que afectan mucho al negocio internacional, ¿verdad, Begoña? Sí, nosotros siempre decimos lo mismo. El tema de la incertidumbre tiene un impacto muy, muy negativo en las empresas, porque al final estamos hablando de empresas que tienen que tomar decisiones a medio y largo plazo, y este tipo de circunstancias lo dificultan muchísimo, ¿no?, a la hora de realizar cualquier tipo de inversión. La actividad empresarial, el peor enemigo siempre es la incertidumbre, Begoña. Siempre es el no saber cómo tienes que hacer tus planes o tus previsiones para afrontar en los próximos meses. Así que esperemos que haya un poco más de tranquilidad en el mundo y que a esa estabilidad le sumemos un par de puntitos para cerrar el año en positivo. Un fuerte abrazo, Begoña. Un fuerte abrazo, Chimo. Muchas gracias. Gracias a ti, amiga.